Como ya vieron, las temáticas que vamos a tocar tienen que ver con las ventajas de la tecnología. Importante también que vamos a comentar algunos desafíos técnicos y constructivos. ¿Cuál es la propuesta tecnológica que nosotros tenemos? Y revisar algunos proyectos y casos de éxito que se han realizado. Bien, nosotros trabajamos para lograr ambientes confortables y mejorar la calidad de vida de las personas en diferentes tipologías de recintos, porque hoy día estamos hablando de sustentabilidad, de cambio climático y de todas estas cosas que hoy día están forzando que nos vayamos adaptando al cambio en términos tecnológicos y en términos también de cómo aplicamos estas tecnologías para dar una mejor solución en términos de lograr un ahorro energético de manera sustentable. Cuando nosotros hablamos de bombas de calor, hablamos de una tecnología que seguro ya muchos de ustedes conocen. Básicamente estamos hablando de una máquina que funciona a partir del ciclo de compresión, que es el típico que uno podría decir que utiliza también un equipo de aire acondicionado, porque básicamente la bomba de calor lo que hace en este caso es que toma la fuente de energía principal desde el medio ambiente, en este caso el aire, porque vamos a referirnos principalmente a bombas de calor aerotérmicas. Esta energía que toman del medio ambiente la comprimen para poder realizar un salto térmico y a partir de ahí poder entregar esa energía a el circuito donde se requiere en términos del agua caliente. La ventaja principal de las bombas de calor, y ahí es donde detrás de su diseño tecnológico viene el tema del ahorro energético, es que 3/4 partes de la energía que consume proviene justamente del medio ambiente y solo un 25% es consumo eléctrico directo en este caso. Las bombas de calor miden su eficiencia, que es un tema bastante relevante, en función de una medida internacionalmente reconocida que es el COP, Coefficiency of Performance. Y esto se mide en función de dividir la energía útil que entregan por la energía que consumen. A modo de ejemplo, una bomba de calor que entrega 4 kilowatts de capacidad térmica, pero consume 1 kilowatt eléctrico, tiene efectivamente un COP de 4. Ahora, obviamente, mientras más alto el COP, más alto el índice de eficiencia, vamos a tener y vamos a lograr un mayor ahorro energético, un menor plazo de amortización. Lo relevante acá es que el rendimiento final que nos va a entregar una instalación y por ende el COP que va a tener esa tecnología va a depender de un factor fundamental y que es la diferencia entre la temperatura de la fuente de energía que toma la bomba de calor versus la temperatura a la cual tiene que entregar en este caso el agua. Ese salto térmico, ese diferencial, mientras menor sea, mayor será la eficiencia energética del sistema. Por eso que también las bombas de calor están diseñadas para trabajar bajo ciertos rangos de temperaturas y los sistemas se diseñan pensando en este caso en centrales de agua caliente para condiciones estándar en términos de acumulación alrededor de los 60 grados de temperatura del agua. Respecto de la tecnología bomba de calor, esta ha tenido un impacto muy profundo a nivel mundial. Durante los últimos 15, 12 años, yo diría, ha sido ya plenamente reconocida por entidades internacionales en términos de que las bondades de ahorro energético que entrega han permitido incluso que ya sea declarada como una herramienta fundamental para la transformación del sistema energético mundial, según la declaración de la ONU del COP21. Porque su funcionamiento además no solamente permite lograr ventajas en términos de ahorro energético, pero su ciclo de operación impacta también en un
en una reducción de las emisiones de carbono y por lo tanto tiene una directa relación con aquellas soluciones que hoy día se están utilizando para reducir las emisiones y favorecer o minimizar el impacto del cambio climático. Adicionalmente y principalmente desde las normativas que hoy día lideran el impacto de las tecnologías a nivel de eficiencia, hablamos también de lo que está pasando en Europa en términos de que es quien lleva la delantera a nivel de la certificación de este tipo de tecnologías. Y hoy día la tendencia ya no es solo medir cuánto consume puntualmente un equipo de esta naturaleza en un momento específico de su ciclo de operación, sino que lo que se hace hoy día es que se mide el promedio estacional, que se llama SCOP, es decir, es el coeficiente de eficiencia estacional, de manera de poder lograr un promedio que marca tendencia en términos de la condición climática donde está ubicada la bomba de calor respecto de lo que se espera sea su performance de operación bajo cualquier condición durante todo el año. Este número hoy día se transforma en un factor anualizado que permite entonces medir un rendimiento de una bomba de calor y certificarla bajo estos estándares para cualquier condición del año, no solamente para el máximo de demanda energética que podría ser en invierno, por ejemplo, sino también tomando en consideración el performance que tiene durante el resto de los meses del año. De esta manera, y aquí lo relevante, es que esto permite que hoy día el dimensionamiento de las soluciones tecnológicas con bombas de calor no sean exageradas en términos de sobredimensionar sus tamaños y capacidades, tomando solo como referencia la peor condición climática del año, sino que tenemos hoy día que asegurarnos que favorezcamos la condición de operación para un máximo de ahorro energético durante todo el año. Dentro de las tecnologías de bomba de calor encontramos diversos tipos de diseño dependiendo de para qué están fabricadas. En el caso de las bombas de calor aerotérmicas, y como ya comenté, su fuente energética es el aire ambiente, es una máquina que está destinada a instalación en exterior. Y en el caso del otro mundo de las bombas de calor, que son las geotérmicas, que toman su fuente de energía ya sea de la tierra o de un agua de pozo, por ejemplo, son unidades que van instaladas en interior porque sus circuitos van, en este caso, enterrados en la fuente energética directamente, por lo tanto no requieren contacto con el aire ambiente. Ahora, ¿por qué la aerotermia? Como foco de lo que se está haciendo hoy día significativamente a nivel mundial. Porque principalmente la aerotermia implica una menor inversión inicial en términos de lo que el impacto que tiene en términos de su instalación y también en el costo de la tecnología. Un menor costo operacional también, porque son máquinas de muy bajo mantenimiento y permiten fiabilidad operativa durante muchos años. Un menor payback por los ahorros energéticos que implica el uso de esta tecnología. Y a diferencia, por ejemplo, de geotermia, las instalaciones de aerotermia son bastante más simples y fáciles de ejecutar. Y por lo tanto, cuando uno analiza todas las variables económicas que hay detrás de este tipo de tecnología, lo que obtiene es que estamos frente a una solución tecnológica que nos permite abordarla con consideraciones económicas de inversión y de payback bastante más razonable que otros tipos de tecnologías de la misma industria. Ahora, ¿qué está pasando en el mercado en términos de por qué, por una parte, la masificación cada vez más intensa del uso de las bombas de calor y por otra parte, la incorporación de este tipo de soluciones a nivel del mercado inmobiliario?
lo primero que podemos destacar es que la desregulación del mercado eléctrico ha permitido la entrada de actores privados y también la incorporación de energías renovables, que ha permitido hoy día que podamos, en algunos casos, comprar energía a un tercero y no necesariamente a la compañía eléctrica, dada la apertura que ha tenido este mercado, y por lo tanto esto permite mayor flexibilidad a la hora de toma de decisiones de dónde, bajo qué condiciones y a quién poder comprarle la energía eléctrica. La intermediación energética y las subastas de energía a nivel de las grandes operadoras también ha permitido bajar las tarifas que hoy día existen para el suministro eléctrico, y existen también incentivos en términos de tarifas preferenciales sobre los 500 kilowatts, tanto para uso, por ejemplo, en el caso de energía fotovoltaica, como también para instalaciones que consumen electricidad. Esto, por lo tanto, agrega un factor de mayor independencia energética para los actores inmobiliarios, que además se asocia a una creciente tendencia en el mercado para edificios de multifamily o de renta, y por lo tanto en la ecuación todos estos factores lo que hacen es que benefician que el foco hoy día del mercado inmobiliario en términos del uso de este tipo de soluciones vaya hacia condicionantes de suministro eléctrico de mayor frecuencia, y donde podemos hoy día encontrarnos con bastantes instalaciones que probablemente en su momento fueron diseñadas o proyectadas con otro tipo de tecnologías, y a medida de que el mercado ha ido derivando hacia las bombas de calor, nos encontramos hoy día con que muchos de estos proyectos están cambiando hacia estas nuevas tecnologías. Vamos a comentar entonces algunos desafíos técnicos y constructivos relacionados con las bombas de calor. Lo que me interesa es darles acá una pincelada en términos de aquellos tips que son relevantes, en los cuales hay que poner cierto cuidado. Antes que nada, como ya les mencioné, estas máquinas deben instalarse al exterior para que tengan un contacto directo con el aire ambiente, y vienen diseñadas para soportar las inclemencias climáticas en ese sentido. Y por lo tanto, lo primero a evaluar es la disponibilidad de espacios en techumbre como primera opción, asumiendo que la mayoría pueden estar también cercanas a ellas en ese mismo recinto. En caso contrario, y cuando las centrales de agua caliente o las máquinas deben instalarse en subterráneo cercanas a esa central de generación, hay que validar la posibilidad de instalar ductos conectados a las máquinas que puedan conducir las descargas de aire hacia el exterior, y además, si se requiere instalación en subterráneo, hay que evaluar los espacios, la ventilación en términos de la tasa de renovación de aire que requieren para asegurar un performance adecuado y tener un volumen de aire disponible en el recinto. Finalmente, también considerar que cuando estamos hablando de cualquier solución tecnológica a nivel de centrales de agua caliente, estamos hablando también asociados a centrales de agua caliente en edificios residenciales, y por lo tanto importante validar también las exigencias en términos de insonorización o revisión del impacto del ruido que éstas puedan generar a nivel de ese tipo de instalaciones. En el lado de algunos desafíos técnicos, también algunos puntos a considerar. Dado que estas tecnologías son, yo no diría hoy día relativamente nuevas, porque ya tienen, al menos en nuestro mercado, probablemente 2 décadas, donde se ha ido progresivamente masificando cada vez más el uso, la experiencia y los proyectos asociados con esta tecnología, pero es relevante porque tienen sus particularidades que los proyectos se hagan con ingenierías especializadas, que estén adecuadamente preparadas y capacitadas para abordar las exigencias de este tipo de
sistemas. Lo mismo pasa también con la ejecución de las instalaciones. No sacamos nada con asegurarnos de un buen diseño de los sistemas y de las instalaciones y finalmente estas no se ejecutan por medios que estén adecuadamente preparados para asegurar finalmente de que toda la operación sea satisfactoria y que el proyecto y su resultado final nos brinde la satisfacción que se espera. Importante también considerar la capacidad, potencia en kilowatt y el volumen de acumulación en caso de que se utilice, siempre en función del tiempo de calentamiento versus la demanda punta que pueda existir en un edificio puntual, de manera de poder acotar las dimensiones de los sistemas. Y vuelvo y reitero el punto que comenté anteriormente, de que debemos tratar siempre de abordar las dimensiones de un sistema no en función de cuál va a ser su condición peak, sino que tratar de establecer una media que nos permita trabajar de manera fiable con un sistema que nos entregue o que satisfaga las demandas energéticas bajo cualquier condición climática. Importante también definir los perfiles de consumo que existen en los edificios. Han habido casos en los cuales edificios que se diseñan para un perfil de usuario particular, pero se define una solución tecnológica sin considerar este perfil de usuario, podemos caer a veces en inconsistencias en términos de la utilización del sistema. A modo de ejemplo, no es lo mismo tener un edificio en Antofagasta, por ejemplo, dispuesto para empresas mineras y donde sus trabajadores van a eventualmente partir de ahí a las 5 de la mañana para ir a la obra, que tener un edificio residencial con familias y con niños pequeños cuyo perfil de uso y horario es distinto. Y por lo tanto es relevante entender este tipo de perfil porque a veces puede incidir también en los resultados diarios que se pueden obtener de este tipo de sistemas. Y también consultar requerimientos de control centralizado porque hay que validar que la solución permita, sobre todo hoy día con las soluciones tecnológicas que existen, si se quiere conectar el sistema a un formato de monitoreo o control centralizado. Respecto del diseño arquitectónico, la tecnología del clima sigue siendo un tema que siempre es conflictivo en la relación con el arquitecto. Muchos de ustedes les ha tocado probablemente tener que abordar desafíos en términos de colocar máquinas donde uno quisiera que hubiera otro tipo de diseño o de solución más estética. Y esto muchas veces no es factible, pero hay que tratar de alguna forma de abordarlo consecuentemente. Por eso la importancia, digamos, de trabajar en conjunto desde el diseño arquitectónico para plantear las soluciones adecuadas. Y respecto de este punto, principalmente las dos temáticas que acá hay que abordar con un poco de mayor cuidado a nivel de los arquitectos, el tema de la disponibilidad de los espacios y el factor del ruido operacional que esto pueda generar en términos de impacto. Por lo tanto, es importante también desde el inicio del proyecto trabajar todos de la mano para asegurarnos de que esto se realice de manera colaborativa, porque finalmente así es como la solución permite entregar resultados satisfactorios. Por lo tanto, hoy día tenemos que hablar del confort inteligente, de los consumos eficientes, de soluciones sustentables, unidades más compactas, etcétera, etcétera, y esta lista se podría ampliar, pero lo relevante finalmente es, como comentaba, la colaboración desde el inicio del proyecto entre ingeniería y arquitectura para asegurar que tengamos éxito en términos de el resultado final del proyecto. Respecto de la propuesta tecnológica, nosotros hoy día contamos en el mercado con dos líneas de productos destinadas para la generación de agua caliente en centrales de edificios. Tenemos nuestra marca propia, desarrollada por nuestro partner tecnológico GRI en China,
Y tenemos también nuestro partner tecnológico CIA, cuya fábrica está en Francia y que pertenece al grupo Carrier. Son dos gamas similares en términos de capacidades y ambas están diseñadas bajo los estándares tecnológicos que hoy día se requiere, también en términos de el ahorro energético y su performance. Vamos a revisar un poco estas dos tecnologías, partiendo por la máquina que se llama Aquasiat Caleo, que tal como su nombre lo indica, es una máquina destinada para funcionamiento solo calor, es decir, solo para generación de agua caliente. Tiene la característica de que puede entregar agua a 65 grados de temperatura. Es una máquina de alto estándar con certificación Ecodesign y Eurovent. Su performance operativo permite que esta máquina funcione bajo cualquier condición climática, fiabilidad operativa, hasta incluso menos 20 grados de temperatura, permitiendo la entrega de agua a 65 grados. Vamos a seguir acá, mostrando que esta máquina además integra un módulo hidráulico que viene ya con una bomba de alta eficiencia y con un formato de control adaptativo del caudal de agua en función de la demanda. Lo que esto permite es que tengamos una unidad compacta donde ya viene incorporado su sistema hidráulico que permite, por lo tanto, llegar y conectarla a circuito primario destinado a la generación de agua caliente. Si visualizamos el gráfico que aparece abajo de la curva de operación, podemos ver que incluso a menos 10 grados de temperatura, la máquina no sigue entregando 65 grados en el agua caliente. Y por lo tanto, tenemos una operación estable bajo cualquier condición climática. Esta máquina además viene preparada con un sistema de control, con una pantalla touch que permite interactuar con el usuario para toda su parametrización, con visualización de todos los factores operativos requeridos. Y trae también incorporada la conectividad a través de un sistema propietario, pero que funciona bajo el protocolo Modbus o también opcionalmente BACnet, para conectarse a través de una IP y poder ser monitoreada a distancia desde la misma web del fabricante. Por lo tanto, esta máquina ya integra estas funcionalidades que permite visualizar y monitorear su funcionamiento a distancia. Basta con ello conectar un cable a un router IP con disponibilidad de conexión a Internet. La configuración del sistema de control permite además que se gestionen alertas del funcionamiento bajo ciertos parámetros definidos por el usuario y que pueden ser directamente direccionados al correo de quien esté a cargo de su funcionamiento u operación. Luego, y para finalizar con esta máquina, existen diversas versiones, dependiendo también de ciertas adaptabilidades que se pueden entregar, dependiendo también del uso que se quiera dar. La versión estándar viene además con ventiladores tipo plug fan, que son de alta eficiencia. Hay una versión low noise, con ventiladores de menor intensidad de ruido, pero que además también viene con un sistema que permite adaptar que la salida de los ventiladores se conecten a ductos que permitan la expulsión del aire hacia el exterior. Esto es importante de mencionarlo, ya que es muy relevante, tal como les dije antes, cuando tenemos que abordar proyectos donde las máquinas van en subterráneo y tenemos que asegurarnos que puedan descargar el aire hacia el exterior. Finalmente, también una versión mejorada extra low noise con ventiladores de baja velocidad y aislación acústica de los compresores. A modo de ejemplo, podemos visualizar acá en el gráfico de que estamos ante una familia de productos que desde su versión estándar
estamos en niveles de ruido más que aceptables para lo que es el estándar de la industria, pero podemos llegar a reducir incluso más dependiendo de los opcionales que se quieran seleccionar para este tipo de solución tecnológica. La segunda familia de bombas de calor que tenemos es la familia conocida como Ultra. Estas son unidades muy compactas para generación de agua caliente. Acá lo que tenemos es una unidad que nos entrega 60 grados de temperatura en el agua, a diferencia de la Caleo que vimos antes, que nos entrega hasta 65. La diferencia más relevante entre ambas tecnologías es que la máquina Ultra tiene un doble circuito de intercambio en su interior y por lo tanto permite un salto térmico directamente a la salida de la tubería de conexión. Con esto quiero decir de que la máquina entrega los 60 grados en el punto de conexión de la tubería, a diferencia de la Caleo, que tiene una progresión de salto térmico de mayor tiempo. Podríamos decir que esto básicamente lo que hace es que se va a traducir en que los tiempos de reposición entre una máquina y otra van a ser más cortos con la Ultra, que además es una máquina que viene preparada para funcionamiento en cascada, donde podemos conectar hasta 16 unidades para generar grandes capacidades dependiendo de los requerimientos de algún proyecto en particular, todas gestionadas a través de un mismo sistema de control que viene preparado ya para gestionar ya sea una o 16 unidades. Con esta máquina, por lo tanto, lo que obtenemos es eventualmente la posibilidad de reducir los volúmenes de acumulación, dado que su salto térmico es más rápido y por lo tanto los tiempos de reposición, una vez que se consume el agua caliente en los acumuladores, es bastante más rápido. Eso sí, las condicionantes de diseño de esta máquina requiere que tengamos mayor caudal de agua disponible para que pueda procesar la energía requerida y por lo tanto es muy relevante dirigirse a documentación específica de diseño para dimensionar correctamente los sistemas cuando trabajamos con la solución Ultra. Acá podemos ver un ejemplo de un circuito en función de 3 unidades Ultra conectadas a un doble circuito de intercambio con acumuladores inerciales, en este caso, es decir, solo acumulación, que luego pasan a un circuito de generación instantánea por medio de intercambiadores de placas, lo que permite disminuir la cantidad de acumulación que pudiéramos requerir en una central térmica. Hoy día esta es una de las soluciones más preferidas en términos de abordar de manera eficiente una solución con bombas de calor en una central de agua caliente y minimizar el impacto en términos del uso del espacio en este tipo de recintos. Vamos a ver entonces algunos proyectos y aplicaciones que en el transcurso de los años han ido desarrollando en el mercado. Quiero partir destacando tal vez el primer proyecto que se hizo de alto rendimiento de eficiencia, que fue el edificio Rotterdam en Temuco. Estamos hablando aproximadamente ya unos 12 o 13 años. Un proyecto finalmente diseñado como uno esperaría que se hiciera la mayoría de los proyectos, entendiendo que hacia allá va hoy día el mercado, también por los incentivos que existen respecto de la eficiencia energética. Un edificio de muy alta envolvente térmica, donde la demanda energética, en este caso, se trabajó con bombas de calor para la calefacción. Acá un ejemplo de otro edificio, donde tenemos acá una solución híbrida a partir de bombas de calor más paneles solares, también con resultados muy satisfactorios. Proyecto ubicado en Las Condes, en Santiago. El anterior era en la provincia de Temuco. Acá solo para mostrarles la
flexibilidad que tiene esta tecnología en términos de que también en viviendas es factible utilizar estas máquinas tanto para generación de agua caliente como de calefacción, en este caso utilizando fan coils, frío-calor para entregar confort durante todo el año en este tipo de proyectos. También indicarles que bajo esta misma tecnología nos encontramos también con bombas de calor destinadas para el calentamiento de agua de piscinas, por ejemplo. Aquí hay el caso, por ejemplo, del nuevo recinto deportivo de la Universidad Católica, también diseñado con solución de bombas de calor. Un proyecto de gran alcance regional a nivel nacional, con recursos del Estado, donde muchos centros deportivos integrales que se diseñaron, muchos de ellos ya están funcionando, otros están todavía en construcción. Todos proyectos híbridos que consideran bombas de calor y soluciones también con energía solar. Otro ejemplo, un poco más institucional en el mundo académico, son los centros de formación de INACAP. La mayoría de ellos llevan soluciones con bombas de calor, dependiendo de la condición climática. En este caso hay algunas sedes de INACAP en el sur que están operando con geotermia. La mayoría de los otros centros están operando con aerotermia. También a nivel de hospitales han hecho muchas reconversiones tecnológicas también con recursos del Estado y a través de programas especiales para convertir antiguos sistemas operando ya sea con petróleo o con gas a sistemas de bomba de calor en varios hospitales en distintas regiones. También hoy día es factible ya movernos hacia adelante en términos progresivos tecnológicamente hablando. Hoy día ya se están diseñando sistemas distritales con centrales de distribución de calefacción y agua caliente a nivel de diversos tipos de formatos de proyectos residenciales. En este caso, aquí podemos ver dos proyectos que se están ejecutando en el sur de Chile, donde la solución diseñada es a partir de un típico condominio residencial, pero donde la distribución de las demandas de agua caliente y calefacción se hacen a partir de una central aerotérmica o geotérmica también puede ser, que distribuye la energía a los distintos departamentos y se contabilizan individualmente los consumos. Un proyecto que fue en su momento bastante relevante por el alto estándar de diseño arquitectónico, paisajístico y constructivo. Es el proyecto de Inmobiliaria Paz Parque Arboleda en Locurro, de Echeverría Izquierdo, digamos, construido por Echeverría Izquierdo, diseño arquitectónico de Izquierdo Lehmann y paisajismo de Juan Grimm. Este proyecto, que consta de dos etapas, se diseñó pensando en una solución híbrida. Fue de hecho el primero de este nivel que accedió a incorporar solución de bombas de calor en conjunto con mantener un sistema de calderas a gas. La idea acá finalmente apuntaba a generar las condiciones para poder probar en un primer proyecto de alto estándar la utilización de bombas de calor en subterráneo además, dejando la posibilidad de que hubiera un respaldo energético con calderas a gas. En este caso, y como podemos visualizar, la tipología consideraba dos calderas a gas de 150 kilowatts y 4 bombas de calor de 140 kilowatts, reversibles en este caso, que permitían también la generación de frío en caso de que se requiriera. Como podemos ver en las plantas, la parte inferior, las máquinas fueron instaladas en subterráneo
Por lo tanto, aquí había también que diseñar una solución que permitiera la conducción del aire hacia el exterior, la cual, en lugar de ejecutarse en este caso, y dado el alto estándar de diseño que tenía el proyecto con ductos más estandarizados, se generó una solución que tuviera menos impacto estético en términos del edificio a través de unos ductos especialmente fabricados en acero inoxidable que permitía entonces una, por decirlo así, mejor estética como solución, pero que también cumplía con los requerimientos tecnológicos para poder asegurarnos de que las máquinas operaran y tuvieran un buen performance bajo cualquier condición. Bien, un par de ejemplos adicionales. También aquí tenemos otro ejemplo de una solución con las bombas de calor ultra, en este caso 4 unidades, también asociado a un esquema muy similar como vimos anteriormente, donde se genera una producción de agua caliente en acumulación inercial de un volumen limitado, dado de que a continuación tenemos un circuito de generación instantánea que va directo al consumo a través de estos intercambiadores de placa que permiten transferencia energética en forma instantánea. Y finalmente, para mostrarles un par de ejemplos de algunos resultados económicos, aquí podemos ver, por ejemplo, cuando se hizo una evaluación comparativa respecto de una central de agua caliente a gas con calderas de alta eficiencia, calderas de condensación a gas, cuyo costo de inversión en este caso apuntaba aproximadamente a los 30 millones de pesos, versus una solución eléctrica con bomba de calor de aproximadamente 18 millones de pesos, donde se daba un retorno de la inversión en torno a 1 año y medio respecto de la alternativa con bomba de calor. Acá la condición también estaba dada porque se definía un formato de operación para las calderas a gas de bastante menos horas que las que se definió para las bombas de calor, producto que las calderas a gas tienen el factor de instantaneidad en términos de su operación, a diferencia de las bombas de calor que demoran más tiempo en poder llegar a las mismas temperaturas. Finalmente, de cualquier forma, lo que teníamos era que el retorno permitió que el proyecto finalmente se hiciera con bombas de calor. En este otro caso también se comparó una solución a gas versus una solución con bomba de calor, entregando un retorno un poquito más de 2 años. Por lo tanto, en la mayoría de los casos, cuando hoy día se hacen este tipo de evaluaciones, nos encontramos efectivamente con que, aunque eventualmente la inversión inicial de un proyecto de bombas de calor puede ser mayor, dado el ahorro energético que generan, su retorno se hace más que razonable, por debajo de los 3 años siempre, y por lo tanto, en los casos en los cuales las inmobiliarias que trabajan en proyectos de renta finalmente son quienes están además encargadas de tener que pagar el costo de operación de esos edificios, ahí es donde entra en juego la viabilidad de operar con este tipo de tecnologías. Eso era lo que quería comentarles yo hoy día. No olvidar que lo más económico en términos del tipo de energía es aquella que no se gasta. Por lo tanto, trabajamos para el ahorro energético. Vamos a dejar ahora un espacio entonces para las consultas y preguntas que tengan. Así que, Karina, no sé Gracias, si... Patricio. Sí, estoy aquí. No sé si nos puedes dejar con la diapositiva de tu contacto, por favor, por si alguien quiere apuntárselo para... Por supuesto.
Eso, muchas gracias. Mira, la verdad es que en el chat no tengo preguntas, pero yo sí te quiero hacer algunas con respecto a lo último que comentaste. Para un edificio de renta, ¿cómo, según los proyectos que te ha tocado ver a ti, cómo se diseña pensando en los picos de funcionamiento, esta tarifa que se contrata de manera directa a un suministrador eléctrico y, por supuesto, cuál es el retorno de inversión que tú has visto en este proyecto? Sí, bueno, en general en este tipo de proyectos hay que considerar diferentes factores. Si partimos desde la perspectiva del tema de, el costo eléctrico, eh, existe hoy día la posibilidad de que el mandante pueda contratar directamente una tarifa en mejores condiciones, o incluso hemos visto casos en los cuales el mandante ha invertido en una subestación para tener la flexibilidad operativa en términos de generar su propia energía en condiciones más favorables. Eh, Esto que hoy día estoy mencionando hasta hace probablemente 4 o 5 años atrás no era viable, pero debido a la apertura del mercado y la desregulación que ha tenido, a nivel de los actores eléctricos ha permitido hoy día que las inmobiliarias puedan acceder a evaluar este tipo de alternativas, que en el caso de edificios de renta, por supuesto que les entrega mucha mayor flexibilidad operativa y esto, por supuesto, va asociado a mejores tarifas eléctricas. Ahora, como la idea finalmente también para las inmobiliarias en este caso no solamente es eh, disminuir el costo de operación mensual que van a tener estas unidades residenciales, tenemos que mirarlo también desde la perspectiva de que los incentivos del mercado hoy día están puestos cada vez más hacia exigencias de mayor eficiencia energética. Tal es el caso, por ejemplo, de la nueva ley de eficiencia energética, cuyo reglamento técnico ya debería salir en los próximos meses y que apunta, por ejemplo, a condiciones más restrictivas y que va a obligar, en el caso de diversas tipologías de edificios, en una primera etapa, de acá hasta el 2022, para pasar al 2023 ya a este tipo de edificios residenciales, con exigencias en términos de disminuir el consumo energético que tengan. Por lo tanto, va a haber un traspaso directo también de todas estas incentivos hacia el usuario final, porque además no hay que olvidar que detrás de todas estas funcionalidades va a estar el impacto que estas exigencias van a tener a nivel de la imagen o la marca de la inmobiliaria o el mandante en términos de marketear su producto, no solamente porque eh, la inversión que hizo para generar proyectos con tecnologías de bomba de calor le va a traer réditos en términos de un menor impacto económico, sino que también finalmente traspasar estas ventajas, estos beneficios a los usuarios de sus edificios. Luego tenemos también la temática que, como ya comenté antes, hay que abordar desde la perspectiva de la solución técnica. En la mayoría de los proyectos, te puedo decir, Karina, que no hay una solución estandarizada, porque muchas veces tenemos que adaptarnos a las condicionantes arquitectónicas que venían predeterminadas por un proyecto. Hoy día estamos viendo cada vez más proyectos que están naciendo desde su diseño arquitectónico en un trabajo conjunto con ingenierías pensando en este tipo de soluciones, a diferencia de lo que pasaba hasta hace un par de años atrás, donde todavía la mayoría de los proyectos venían para una evaluación de recambio tecnológico porque habían partido con un diseño probablemente con centrales a gas, otros tipos de tecnología. Pero hoy día ya estamos viendo de que eh, se está enfocando la solución arquitectónica en un trabajo colaborativo con la ingeniería y lo que estamos evaluando mayoritariamente en este momento ya son proyectos que han pasado por un filtro previo para definir el tipo de solución y hemos hecho un trabajo bastante intenso y conjunto tanto con arquitectos como inmobiliarias y por supuesto también con las ingenierías para asegurarnos que en toda la cadena de valor que yo llamo de estos desarrollos, nos aseguremos de que el resultado final sea el óptimo para todos los actores.
finalmente comentar de que en términos de las soluciones obtenidas, yo creo que debe haber una cantidad importante de proyectos hoy ya en el mercado, algunos ya en etapa de ejecución. No hay que olvidar que la mayoría de estos proyectos que nacieron o que se, digamos, condicionaron para la solución de bomba de calor, han ido migrando en los últimos años hacia este tipo de soluciones. Por lo tanto, estamos hablando de proyectos en un mercado que ha tenido una evolución solamente a nivel de los últimos 4 o 5 años. Por lo tanto, en el mercado todavía hay mucho proyecto que producto de la pandemia además ha quedado retrasado en términos de la evolución de la obra, Sí, y por lo claro. tanto no hay muchas cosas todavía que estén ya operativas y listas, pero sí hay una cartera importante de proyectos que ya están en construcción y que vienen con estas tecnologías que mostramos ya incorporadas. Patricio, disculpa que te interrumpa, nos pregunta Isabel si es que tenemos algún, porque hemos hablado mucho del edificio de renta, pero si tenemos a la fecha eh, casos donde hayamos puesto nuestros equipos en edificios de venta, ya que estabas hablando de proyectos. En edificios de venta, algunos como en los casos que les mostré anteriormente, por ejemplo, varios de ellos se han ejecutado en regiones, sino en Santiago, producto de que las condiciones climáticas allá han sido un driver importante para incorporar este tipo de tecnologías de forma más temprana que en la región metropolitana, por ejemplo. Y ahí sí ha tocado, digamos, la incorporación de estas soluciones en edificios de venta. Pero han sido, como también les mostré, edificios o proyectos en los cuales el diseño se ha pensado desde la perspectiva de acondicionarlos eficientemente desde el nivel de diseño constructivo con una muy buena envolvente térmica Claro para que sí, disminuir la demanda. tanto el tamaño de la solución energética que hay que instalar como la intensidad de uso que tiene. Pero sí, hay soluciones que se han incorporado en este tipo de formato de edificios. Ok, perfecto. Mira, acá nos pregunta un tocayo tuyo. Dice, ¿el agua de río o de pozo en sector cordillerano produce deterioro en tuberías de los equipos presentados? Y aprovecho de extender un poco la pregunta a qué tipo de tratamiento de agua estás sugiriendo para este tipo de equipos. Sí, gracias por el punto, tocayo, y es muy relevante. Todas estas tecnologías finalmente, y no solo estas, cualquier tecnología donde tengamos que operar con aguas, conociendo las calidades diversas que tenemos en nuestro país y las durezas que tenemos en algunas de las comunas de nuestro país, es muy relevante que el proyecto incorpore también desde su inicio la solución de tratamiento de agua. Una de las cosas que hoy día tenemos que considerar es que el procesamiento de aguas en estas soluciones es bastante intenso. Son caudales importantes los que se manejan y tenemos que asegurarnos que la vida útil de la solución tecnológica sea la que corresponde para la solución definida. Y acá el punto central es efectivamente asegurarnos de que la calidad de agua sea la definida, en este caso, por nosotros. Quienes abordan este tipo de proyectos o han visto algunos, conocen que en cada uno de las fichas técnicas o los manuales de este equipamiento sale un apartado donde se indica cuáles son las exigencias mínimas que se deben respetar en términos de la calidad de agua, independientemente de dónde esté ubicado el proyecto. Hoy día, gracias a las nuevas tecnologías de tratamiento de agua, contamos con soluciones muy prácticas, muy económicas, que facilitan además su instalación de manera muy simple y que las podemos abordar de manera muy sencilla en conjunto con nuestra unidad de tratamiento de agua dentro de ANGO para facilitar la integración de una solución que se complemente muy bien con los diseños de bombas de calor. Bien, Patricio, gracias. Mira, hay un par de preguntas que hacen referencia a las bombas de calor para su uso residencial, vivienda unifamiliar me refiero. Coméntanos un poco qué es lo que tenemos, qué podemos ofrecer, cuál sería la mejor opción. A lo mejor
rápidamente comparar con las calderas de condensación. Y yo agregaría a eso también, porque sé que nos escriben desde el sur, que hay como mucho miedo con respecto a que el rendimiento de las bombas de calor baja cuando tenemos clima frío. Entonces aprovecharía de responder eso también. Sí, bueno, vamos a partir la pregunta en dos partes. La primera, respecto de las soluciones de bomba de calor residencial, hoy día tenemos tecnologías de punta en términos de las prestaciones que son capaces de entregar. Son soluciones que vienen pensadas para el mayor confort en términos de lo que se quiera entregar en una vivienda. Son máquinas de nuestra familia Aqua Inverter con tecnología de full modulación y de muy bajo consumo energético que permiten entregar ya sea calefacción, agua caliente o incluso frío en circuitos mixtos. Son unidades que vienen preparadas para hacer la gestión completa de los sistemas en una vivienda, ya sea que cuente con estos tres circuitos de demanda energética que acabo de mencionar o solo uno de ellos, pero incorporan tecnología de control muy intuitivo y que permite fácilmente integrar la gestión automatizada de todos estos sistemas parametrizados por el usuario de manera muy eficiente. Son unidades que hoy día además nosotros les entregamos en el mercado para el segmento residencial preparadas con Wi-Fi. Por lo tanto, entregamos una solución que tiene una prestación también adicional para cumplir las expectativas que hoy tiene el usuario residencial a nivel de la facilidad de uso y las funcionalidades que le permite la tecnología. Adicionalmente, son máquinas que vienen con un estándar ecológico relevante porque son máquinas que vienen preparadas con refrigerante R32, que es el refrigerante ecológico de más alto estándar hoy día por su bajo impacto medioambiental y su diseño, el diseño de la máquina me refiero, viene bajo certificación Eurovent para asegurar las máximas prestaciones y rendimiento que tiene. Respecto del uso en condicionantes climáticas más extremas, una de las gracias probablemente más relevantes de estas máquinas es que vienen preparadas para trabajar hasta menos 20 grados de temperatura exterior sin perder la fiabilidad operativa. Eso quiere decir de que nos aseguramos de que las máquinas nos van a entregar la demanda energética que le estamos solicitando, incluso en condiciones extremas de temperatura. Obviamente, el rendimiento en términos energéticos se puede ver impactado en términos de que su COP puede que ya no sea 4,5 y puede que sea 3,5. Independientemente de eso, sigue siendo un estándar muy alto en términos del ahorro energético, incluso para ese nivel de funcionamiento con temperaturas muy bajas. Ok, Patricio, y ya nos queda poquito tiempo, pero no quiero dejar de responder. Nos preguntan cuál es tu apreciación respecto a instalar un sistema fotovoltaico como aporte a las bombas en edificaciones en general. Yo soy un enano verde por principio, por lo tanto considero de que todas las soluciones híbridas en términos de energías renovables que se puedan incorporar en una edificación, bienvenidas sean. La problemática mayormente en términos de la incorporación de soluciones fotovoltaicas como generación de energía eléctrica para apoyar el funcionamiento o la operación de bombas de calor está limitada simplemente por la capacidad de espacio que tenemos. En muchos proyectos donde se ha tratado de ejecutar una solución fotovoltaica que permita contar con la energía suficiente para que operen centrales, por ejemplo, de agua caliente con bomba de calor, tienen la limitancia de que por espacio no tenemos suficientes metros cuadrados para instalar la cantidad de kilowatt de producción fotovoltaico que quisiéramos para poder operar adecuadamente las bombas de calor. Y por lo tanto, lo que en algunos casos se ha hecho es que se instala una producción fotovoltaica, aunque sea parcial, para poder apoyar
en alguna manera durante el año la generación energética de las bombas de calor. Pero sí, vuelvo y repito, bienvenido sea la utilización de este tipo de soluciones de manera híbrida, porque siempre tienen impacto positivo en términos del aporte energético que hacen. Claro que sí. Cristian nos pregunta, a ver, ya que mostramos la procedencia de nuestro equipo, que son dos, ¿cierto? Tenemos una europea y otra china. Nos preguntan cuál es la vida útil de ambos, cómo ahí se pueden comparar según la procedencia. Sí, estamos hablando hoy día, dado el estándar tecnológico que se utilizan desde ambos orígenes, yo considero que estamos hablando de efectos bastante similares en términos de la vida útil. Ambas familias de equipos, independientemente de su origen, tienen que cumplir ciertos estándares hoy día normados internacionalmente y la utilización de elementos interiores que son reconocidos internacionalmente en términos de las marcas que se utilizan, tanto para los compresores, para su valvulería y el resto de los sistemas hidráulicos que incorporan. Más que hablar en términos de la vida útil, uno esperaría de que el impacto que tendría la forma de instalarlas y la forma de operarlas, ese es el factor que más va a incidir en la vida útil que van a tener estos equipos. Independientemente de eso, en términos generales, estas son unidades que vienen pensadas para operación promedio entre 10 y 15 años, dependiendo obviamente de la intensidad de uso y de la correcta planificación de mantenimiento y de asegurarse una instalación y operación adecuada. Ok, y con esta pregunta ya cerramos, Patricio, porque ya son las 11. Nos piden ahora hacer una comparativa entre caldera pellet y bomba de calor. Anteriormente habíamos comparado con calderas de gas, pero ¿qué nos puedes comentar tú al respecto? Respecto de calderas a pellet, obviamente la solución a pellet de biomasa hoy día es una solución bastante beneficiosa en términos del impacto económico. Es, yo diría, el peldaño que le sigue a la leña y obviamente una solución de mucho menor impacto medioambiental. Creo que respecto de una comparativa con el uso de una bomba de calor en una vivienda, no es muy fácil poder homologarlas o compararlas porque son tecnologías muy disímiles. Aquí lo que hay que evaluar es, uno, la disponibilidad de espacio en términos de una caldera pellet que va a requerir probablemente un estanque de acumulación de pellet para operar de manera continua durante el periodo de invierno y muchas veces los factores de espacio en este caso pueden ser más restrictivos. Y además pensar en que las calderas de pellet, tal como las calderas a gas, están pensadas para circuitos de alta temperatura, como puede ser el caso de radiadores. En el caso de las bombas de calor aerotérmicas, al ser unidades que se instalan en el exterior, no tienen impacto muchas veces en requerir una sala en el interior de la vivienda o generar por diseño una estructura adicional para contenerla. Pero son unidades que vienen pensadas para circuitos de media y baja temperatura también, es decir, piso radiante o sistemas de circuito de más baja temperatura. Así que es importante, digamos, considerar estos otros factores más allá de la comparativa en términos de la inversión entre una tecnología y otra, que obviamente eso es factible de hacerlo en términos de los costos de inversión, pero no creo que difieran mucho hoy día en términos de las economías de escala que ya existen en el mercado. Bien, Patricio, qué pena porque nos quedaron muchos temas por tocar, pero dejo a todos los invitados, a todos los asistentes a la charla que nos escriban. Les puse ahí en el chat nuestros correos, el de Patricio lo tiene en la pantalla. Una aclaración, Patricio también ve lo que es bomba de calor residencial, para los que estaban preguntando en interno, porque a pesar de que esta presentación fue sobre soluciones inmobiliarias o de centrales térmicas, el 1 a 1 en unifamiliar también lo ve él. Así que nada, los dejamos invitados. Muchas gracias por acompañarnos. Y Patricio, cierra tú.
Perfecto, yo les agradezco anticipadamente el que hayan estado con nosotros. Estamos disponibles para cualquier consulta que tengan, para poder ayudarlos a evaluar algún proyecto que tengan en carpeta y tratar de asesorarlos de la mejor manera posible en términos de la solución más apta e idónea para las aplicaciones que tengan. Así que desde ya muchas gracias, me despido y será hasta una próxima oportunidad. Estaremos en contacto y cuídense. Gracias. Chao, chao, gracias.